que hemos perdido parte del público. Sí, soy yo. Bueno, en primer lugar quería comentarles que lo que voy a contarles hoy es el resultado de un proyecto de investigación muy grande que se hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona acerca de las áreas culturales del mundo. En antropología, esta idea, este concepto de áreas culturales que estuvo muy en boga a principios del siglo XX, ya no se utiliza, digamos que es un enfoque metodológico ya perimido, pero sin embargo se sigue usando en las agendas políticas, en distintas academias, etc. Se sigue hablando de áreas en el mundo. Bien, el resultado de ese gran proyecto de investigación es este libro que se publicó este año por la editorial Belaterra en Barcelona. Lo siento, todavía acá no ha llegado. Pero bueno, lo que les voy a contar hoy es un capítulo de este libro y en este caso acerca de la construcción del área cultural guaraní en América del Sur. Porque estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de la zona guaraní, el área guaraní, pero ¿qué es eso? ¿Por qué es una parte y no otra, por ejemplo? Bien, les voy a contar un poco, resumido. Después me pueden hacer preguntas si les queda alguna duda. La primera parte creo que se puede obviar bastante porque acá el colega ya nos ha explicado qué es guaraní y qué significa sociedades guaraníes, yacimientos arqueológicos guaraníes, etc. Sabemos que tienen los pueblos guaraníes un origen amazónico. Estamos todos de acuerdo con eso. Es más, últimamente se sabe más o menos de qué región vinieron, ¿no? Muy interesante. Todo desde la arqueología y también la lingüística. Y la expansión desde la cuenca amazónica hacia toda la gran región fue a través de los ríos, sobre todo los ríos de Paraguay y Paraná. Por eso les decía, no me voy a extender mucho en esto porque ya lo escucharon en la anterior charla. Y acá viene este mapa que a mí me gusta mucho, que es de Silvetti, tengo su permiso, y es la cuenca del Río de la Plata. Nosotros creemos que el Río de la Plata, en fin, es esto, nada más, que no, es todo esto. Esta es la cuenca, son todos los grandes ríos y sus afluentes que desaguan en el Río de la Plata. Bien, en este caso, los pueblos guaraníes, la ocupación territorial coincide con la cuenca del Plata. Pero bueno, esto ya lo hemos visto recién, ¿no? Y además, las evidencias arqueológicas muestran patrones recurrentes en cuanto a las características de los lugares de asentamiento, la existencia de agricultura. Esa es una marca distintiva de los pueblos guaraníes, la agricultura, la cerámica, los rituales funerarios, entre otros rasgos. Y es interesante pensar que los movimientos se produjeron en su mayor parte hacia medioambientes que son específicos, ¿no? Desde la región amazónica a la selva paranaense, la mata atlántica, las yungas, que son selvas muy similares a la selva paranaense, tanto en el norte de Argentina, en el noroeste, como en Bolivia. Esto también ya lo han visto, es la cuestión de, y aquí tienen a nuestros colegas citados, son los yacimientos arqueológicos guaraníes. Y siempre explico, por ejemplo, cuando doy clases, que es esto nada más porque se está avanzando y se está trabajando. A medida que se encuentren más yacimientos, que haya más publicaciones, más trabajo de campo arqueológico, esto va a aumentar. Y además se va a expandir a otras zonas. O sea, esto es un mapa que muestra asentamientos con la información que se tiene hasta el momento del mapa, bueno, 2014. Estoy segura que hasta acá habrá variado. Bueno, hablando de los idiomas tupí-guaraní, siempre explico esto
alumnos, veo aquí a varios alumnos de la materia de Relaciones Interétnicas, les agradezco por venir. Miren, estas son las cuestiones que hablamos siempre. Las sociedades indígenas se clasifican según el idioma, y los idiomas pertenecen a familias lingüísticas. En este caso hay muchos idiomas guaraníes. Todos pertenecen a la familia lingüística tupí-guaraní. Y dentro de la familia tupí-guaraní, los guaraníes, el subgrupo guaraní, es el más extenso. Incluye, por ejemplo, el tupinambá. Ustedes habrán visto en Brasil muchos nombres de lugares, sobre todo en la costa y en el sur, que tienen nombres guaraníes, pero que son un poquito distintos del guaraní que nosotros conocemos. Bueno, eso en su mayor parte es tupinambá. Es una lengua que ya está extinta, y lo que tuvo de interesante es que fue utilizada desde el comienzo, en los primeros contactos, por los comerciantes, los misioneros, etcétera, los europeos, que aprendieron una de sus variantes, y se utilizó en general para los intercambios y se extendió. Es la famosa lingua geral, como se dice en portugués, o Nhengatú. Habrán escuchado hablar alguna vez de Nhengatú. Y se convirtió en una lengua de intercambio. Bien, estos idiomas, especialmente el tupinambá, fueron una fuente de préstamos de numerosos términos de la flora y de la fauna del Nuevo Mundo. Si ustedes observan los nombres científicos de distintas especies propias de Sudamérica, van a ver en el nombre científico muchas veces nombres guaraníes. No sé si alguna vez se dieron cuenta de eso, pueden prestar atención de ahora en más. ¿Y por qué es esto? Porque eran especies nuevas que no se conocían, pero que sin embargo estaban perfectamente clasificadas en estos idiomas. Y por lo tanto era el nombre que quedaba para la especie. Muchas veces los europeos ponían nombres por analogía, el zorro no sé qué, el lobo no sé cuánto, que en realidad no era ni lobo ni zorro, pero después el nombre verdadero en guaraní o en tupinambá queda en el nombre científico. Hay unos estudios súper interesantes sobre esta cuestión. Bueno, y ahora vamos a la densidad demográfica. Hay distintas opiniones, ya vimos aquí algunas, pero se dice que era alta. Se habla incluso de 2 millones de habitantes para el momento de la conquista, para el momento en que llegan los conquistadores a esta región. Pero ya saben que a partir del periodo de conquista los territorios quedaron bajo el dominio de la corona española y la población comenzó a disminuir rápidamente por distintos factores: la introducción de enfermedades infectocontagiosas, ya hemos hablado, y por otro lado el régimen de encomienda, que se convirtió en un verdadero sistema de esclavitud y transformó completamente estas sociedades, además de diezmar la población. Más tarde, a principios del siglo XVII, comienza el denominado ciclo jesuítico, con la fundación de las primeras reducciones y la evangelización. Pueden ver la zona de que se trata. Los que finalmente quedaron fueron los 30 pueblos, que son los más conocidos, pero en realidad hubo muchas fundaciones y refundaciones en distintos lugares, y las 3 zonas, ¿no? Brasil, Argentina, Misiones y Paraguay. Además, tenemos que decir que esa fuerte atracción a las misiones jesuíticas, ¿por qué iba la gente? ¿Por qué aceptaba ser reducido? Tenemos que pensar también en otro factor, los bandeirantes, que eran estos paulistas, estas poblaciones de la parte de la corona portuguesa, como era bastante variada la composición de estos grupos, que lo que hacían era hacer incursiones para sacar esclavos. O sea, secuestraban a la gente y la llevaban para el trabajo esclavo. Entonces había presiones de todos lados, ¿no? Para entender cómo fue que los jesuitas lograron atraer a la gente a las misiones. Bueno, se considera que las misiones de guaraníes de la región del Río de la Plata fueron las más exitosas de Sudamérica. En cuanto al número de habitantes, el crecimiento económico, la importancia histórica, etc. Para el siglo XVIII,
Gran parte de la población guaraní estaba nucleada en las reducciones, pero tenemos que pensar que no todas las etnias guaraníes fueron atraídas, ¿no? Según estimaciones, a partir de los registros jesuíticos, para el año de la expulsión de los jesuitas de la Orden de Jesús de los territorios de la Corona Española, 1767, las 30 reducciones de aquel momento habían superado en conjunto los 100.000 habitantes, que para la época es un número alto. Por otro lado, el término cainguás, ese término que a veces me preguntan, ¿no? ¿Quiénes eran los cainguás? Bueno, en las crónicas jesuíticas aparecen estos cainguás y se están refiriendo a los grupos que no pudieron ser reducidos. Viene de la palabra caiguán, que significa los pertenecientes a la selva, a los salvajes, en alusión al rechazo al contacto y a la imposibilidad para evangelizarlos, ¿no? Una de estas etnias justamente fue la Mbuya, lo que hoy conocemos como Mbuya. Se la nombró como cainguá hasta bien entrado el siglo XX, y esta situación va a marcar la diferencia con las etnias misionalizadas, o sea, las que no estuvieron en las reducciones. Y acá hay un debate académico continuamente renovado acerca de la pureza del idioma y de los rasgos culturales de los distintos grupos. Miren, esto considero que es una de las primeras fotografías, y lo llamo de los Mbuya, Luis de Bocar, que era este expedicionario suizo, quizás algunos de ustedes conocen, que hizo estos viajes por el Alto Paraná, sacó estas fotografías en 1898 en el río Ocoí, el Alto Paraná. Hoy está en Brasil, o sea, de Iguazú hacia arriba. Todo eso era territorio guaraní, era territorio Mbuya, y se considera, junto con algunas fotografías de Ambrosetti que tienen peor calidad, de las primeras fotografías de grupos Mbuya guaraní. Bueno, entonces, hay todo un debate acerca de quién eran estos cainguás, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, pensemos en el siglo XVIII, pensemos después de la expulsión de los jesuitas, y era una mezcla de gente, porque acá había refugiados de las revueltas, fugitivos del sistema de encomiendas, gente que se iba de las misiones jesuíticas porque no estaba a gusto, y también había gente, grupos que no habían tenido contacto o que rechazaban el contacto con los no indígenas. Cadogan, que es considerado el etnógrafo de los Mbuya, que se ha seguido, ¿no? Las interpretaciones que hizo él se han seguido y se repiten continuamente, a veces sin revisarse mucho. Él consideraba que los Mbuya eran los menos aculturados en comparación con las otras etnias guaraníes, como los Chiripá, los Painter, que formaron parte de las misiones. Hoy se sabe casi con seguridad, guiándonos por los idiomas, que los Mbuya no estuvieron en las misiones jesuíticas. Sí, en cambio, estos otros grupos que existen en la actualidad, los Chiripá o Guaraní Ñandeva y los Painter, y que después de la expulsión de los jesuitas se habrían convertido en población rural, trabajaban en los yerbales silvestres, siervos de los yerbateros por las condiciones de vida, y que fueron quienes formaron la población de Paraguay, la población mestiza del Paraguay. Bien, esta clasificación que hace Cadogan, que es, fíjense, una publicación de 1968, es la que se ha seguido hasta la actualidad, sin revisarse demasiado. Por eso hoy le invité especialmente a Ana Grosito, quería que estuviera, porque ella tiene un artículo donde justamente discute esta cuestión, ¿no? Estas clasificaciones que han hecho historiadores y antropólogos, y que además los clasifican según el nivel de pureza y en qué
términos, o sea, qué significa pureza en este caso, o autenticidad, o por el otro lado mezcla, mestizaje, etc. Bien, entonces, por una parte esto, por otra parte tenemos un grupo indígena mucho menos conocido, los Aché Guayaquí, quizás ustedes han escuchado o han leído algo. El idioma también pertenece a la familia lingüística tupí-guaraní, pero tiene variantes bastante distintos del guaraní estándar, por ejemplo, que conocemos, y probablemente se debe esto a que hay un sustrato no guaraní en el idioma. Ellos tampoco fueron reducidos por los jesuitas y siempre se caracterizaron por el rechazo al contacto. No sé si ustedes conocen acerca de esta etnia, solamente habitan lo que hoy es Paraguay, muy diezmados, y fueron protagonistas de uno de los genocidios, de las mayores masacres en América del Sur. Pues les puedo hablar un poco más de esto, ¿no? Actualmente, esta es la zona, son muy pocas comunidades, fíjense la población, 1884 habitantes para 2012. Bien, por otro lado tenemos otro grupo étnico que no entraba en estas clasificaciones usuales de los guaraníes, que son los chiriguanos. Chiriguanos, chahuancos, abá guaraní, que en Argentina están en el norte de Salta, de Jujuy, y después están del otro lado de la frontera nacional entre Argentina y Bolivia, en la región del Isoso. Bueno, acá también yo elegí estas fotografías, se habrán dado cuenta que aquí el hombre tiene un tembetá. ¿Saben lo que es el tembetá? Es el adorno labial típico de los guaraníes, es más, se encuentran en los yacimientos. Y acá ven a este hombre que está a cientos de kilómetros, también con el tembetá. Estas son las bueno, la fotografía del hombre fue tomada por Nordesquiol, no sé si alguna vez escucharon hablar. Ahí tenemos mucha información acerca de estas etnias gracias a este investigador que además no solo sacaba fotos sino que filmaba. Imagínense en 1912 filmar. Y en aquel caso Baudry, que era uno de estos fotógrafos y expedicionarios que viajaron por el Chaco haciendo fotografías. Situación que no tenemos para misiones. Por eso yo les mostraba con gran alegría las fotos estas de Bocar, que son de las primeras. Bueno, entonces, a ver, estos indígenas, chiriguanos. Chiriguanos es un nombre totalmente despectivo, ellos no se reconocen con ese nombre. Palabra quechua, guano, conocer, que significa excremento, chiri significa frío, excremento frío, porque si fueron siempre una etnia con un etos guerrero muy fuerte, muy beligerantes, opusieron resistencia a los avances incas, y una de las formas de castigo era dejarlos desnudos en las altas cumbres andinas y que murieran por congelamiento. Y así los llamaban, excremento frío, chiriguano. Ellos presentaron batalla incluso después en la época colonial. Hay batallas muy famosas ya en el siglo XIX contra los españoles. Bien, muy poquito lo que les cuento. En este caso, también estuvieron en misiones jesuíticas primero. No sé si escucharon hablar alguna vez de la zona de la Chiquitanía en Bolivia. Luego de la explosión de los jesuitas, estas misiones se salvaron, y ahora vamos a ver alguna fotografía, porque se hicieron cargo los franciscanos y continuaron siendo misiones. Bien, pasamos a otro tema en este collage para después entender. Hablemos del mito de la tierra sin mar. El mito de la tierra sin mar. Parece que no podemos hablar de guaraníes si no hablamos de esto, ¿no? Y la movilidad. Bueno, es una idea muy aceptada en la etnología guaraní, aceptada incluso desde lo académico,
que los movimientos de los grupos de la familia tupí-guaraní se debían desde tiempos prehispánicos a esta búsqueda de Iwí-Maraneí, de Iwí-Marangatú, o sea, la tierra sin mal, la tierra bienaventurada, que es un mito que realmente está presente en las distintas etnias guaraníes, con distinto énfasis, en todas sus cosmologías, pero no es un mito central, así como creemos ahora, o se cree, ¿no? Porque hay tanta publicidad sobre el tema. Ahora, cualquier emprendimiento que tenga que ver con algo guaraní se llama la tierra sin mar. Bueno, pero ¿de dónde viene esto? Y como explica Bartomeu Meliá, la etnología de la búsqueda de la tierra sin mal tiene su origen en Nimuendayú, Urt Punkel Nimuendayú. Este alemán también que hacía expediciones, que termina siendo un etnógrafo, y que es el que se encuentra con este grupo en el sur de Brasil que estaba migrando hacia el este en búsqueda, le dijeron, de la tierra sin mar. Nimuendayú publica este artículo y de allí en más, esto crece, ¿no? Y hoy estamos en posición de poder revisar esto y de poder hacer una crítica. Bueno, otros autores como Clastres, Métraux, que son autores clásicos en el tema guaraní, retomaron esta hipótesis del etnógrafo alemán, ¿no? De Nimuendayú, y el problema es que la hicieron extensiva a todos los pueblos guaraníes de manera atemporal. O sea, esto pasó en el siglo XVI, pasó en el siglo XVIII, pasa ahora. Bueno. En este momento hay mucho debate acerca de esta cuestión. Distintos investigadores, Noel Silva, Pompa, Wilde, critican esta teoría, ¿no? De los movimientos hacia el este en la supuesta búsqueda de Iwí-Maraneí o la tierra sin mal, ya que se considera que corresponde más a un objeto académico construido que a la realidad concreta de estas etnias. Por ejemplo, hay un libro que circula mucho que se llama La tierra sin mal, de Helen Clastres, quizás ustedes lo han leído en alguna cátedra, y el problema acá es que esta investigadora hace un análisis de lo que sucedía en las sociedades tupí-guaraní, especialmente la Tupinambá, en el siglo XVI, con parámetros e información de los guaraníes del siglo XX, forzando las fuentes y cometiendo un error metodológico que se siguió repitiendo en la etnología guaraní. Bien, se considera que el que mejor entiende acerca de qué fue lo que pasó, que hace un análisis además filológico, que es Bartomeu Meliá, él cree que el término Iwí-Maraneí, que significa suelo intacto, suelo intocado, tiene un sentido ecológico, económico, y que se refería, era así antes de la llegada de los conquistadores, que los traslados estaban orientados por estas prácticas agrícolas y por la organización social típica de las etnias guaraníes. Entonces, tenemos que considerar también que a partir del contacto y el avance de conquistadores, construcción de rutas, de pueblos, ciudades, etc., estos movimientos o migraciones se produjeron más que por la búsqueda de esta tierra mítica de la cosmología guaraní, sino por esta situación de violencia, de despojo de las tierras, etc. Y que eso fue lo que dio lugar a verdaderos revivals, como ese que observó Nimuendayú a principios del siglo XX, en que todo un grupo, una aldea entera, desde Paraguay se estaba trasladando hacia el este en busca del Mar Grande. Esta idea acerca de las etnias guaraníes, que más allá del Mar Grande se encuentra la morada de los dioses, una suerte de paraíso, y justo se encontraron o los encontró Nimuendayú. Y de allí sale toda esta construcción. Bueno, en el caso de los chiriguanos, o babá guaraní que les decía, norte de Argentina, Bolivia, ¿y acá qué pasa? Porque hay distintas hipótesis acerca de por qué se movieron hasta las estribaciones andinas, hasta el piedemonte andino. Métraux dice que fue por la búsqueda de la tierra sin mal, pero ¿cómo? Acá fueron en sentido inverso, se fueron hacia el oeste, cuando en todas las cosmologías
guaraníes, la morada de los dioses está hacia el este, donde sale el sol, ¿no? En esta cosa de la tierra fija y el sol que sale. Bueno, entonces, en realidad se cree que había un gran movimiento por el comercio de metales, o sea, cuando tenían una red de caminos muy amplia, los famosos Peavirú, los caminos guaraníes, que iban desde las costas del Atlántico hasta las estribaciones andinas. Porque, y acá entra otra vez la arqueología, de haber encontrado metales que eran propios del imperio incaico. Aquí les quiero mostrar esta cuestión de los nombres. Los nombres. Ese es el otro gran problema, ¿no? Si uno fuera guaraní, por ejemplo, en la primera fila, yo soy guaraní, soy Pañita Huiterá en Paraguay, soy Paín en Argentina, acá en Misiones hay grupos Paín, y en Brasil resulta que soy Cayogua. Fíjense el siguiente, Abaca, Tueté, Chilipán, Argentina, Guaraní, Andeva en Brasil. Y así pueden ver los otros. ¿Qué pasó? Se ha ejercido mucha violencia, una forma de violencia simbólica es esto de cambiar los nombres. Los límites nacionales han impuesto estas diferencias. Y lo peor es la cuestión de la grafía a la hora de escribir. También cambia de lo que se usa en Brasil a lo que se usa en Bolivia, a lo que se usa en Paraguay y Argentina, que por suerte en el caso de Paraguay y Argentina es la misma. Bueno, y acá solamente los tapietes, los chanés, mantienen el mismo nombre en los países en que están. Y los umbiá que se llaman igual en los tres países. Bien, en el caso de, por ejemplo, la etnia umbiá, durante toda la época colonial y gran parte del siglo XIX, lograron mantenerse alejados, libres del sistema colonial, primero y después de los estados nacionales que estaban surgiendo. ¿Por qué? Porque había todavía inmensas extensiones de selva, ¿no? Pero en el periodo posterior, en esta zona de Sudamérica, en el periodo posterior a la Guerra de la Triple Alianza, después de 1870, en Paraguay se volvió muy difícil el tema de seguir moviéndose por selvas interminables, porque se abrió el territorio a los grandes terratenientes. Y las milicias paraguayas lo que hacían era buscar a los indígenas para expulsarlos de las tierras. Esto hizo, por ejemplo, acá me sale un poquito de guión, que gran cantidad de población indígena cruzara para este lado, para el lado de Misiones. Por eso hay quien dice que los umbiá no son indígenas argentinos, sino que son indios paraguayos. No sé si lo habrán escuchado. En realidad siempre estuvieron en Misiones. Bueno, entonces los umbiá especialmente son reconocidos en la literatura etnográfica como los más resistentes al dominio colonial y mantuvieron esa estrategia de retirarse a zonas de selva hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Siempre en los tres países y en las zonas de los territorios originarios. O sea que la invisibilidad fue una forma de resistencia. Así también cambió el sistema de organización social y política. Las aldeas se hicieron más pequeñas, lógicamente, los campos, las zonas de cultivo también se hicieron más pequeñas, los grandes tecoá comenzaron a desaparecer. Ahora se llama tecoá una aldea así, que tiene 10 hectáreas. Un tecoá era un territorio enorme que pertenecía a un patrinaje, podía tener miles y miles de hectáreas y había más de un asentamiento adentro, ¿no? Hay zonas en Misiones donde a veces los ancianos todavía pueden reconocer lo que era un tecoá y dónde estaba el cementerio, por ejemplo. Bueno, hubieron cambios muy grandes. Esos cambios se debieron a los ajustes que hubo que hacer a esta movilidad necesaria, ¿no? Por los cambios que hubo, y ahora ya ni les cuento porque ya no hay dónde moverse prácticamente. Bien, esta es la población guaraní, las distintas etnias, en los 4 países donde están en Sudamérica. En el caso de Uruguay sí estuvieron, pero actualmente es fluctuante.
Hay comunidades en Beán generalmente que pasan la frontera, se quedan una temporada, después vuelven al lado brasileño. Fíjense más o menos la cantidad. En el caso de Argentina tenemos que dudar de este número porque en realidad responde a esa pregunta del censo de 2010. Si usted se reconoce o tiene algún origen, y mucha gente, por ejemplo, de abuelos paraguayos dijeron que eran guaraníes. Casos así, ¿no? Entonces, bueno, esto es dudoso, pero así todo el número es muy grande. Es uno de los grupos en las familias lingüísticas más amplia en distintos estados nacionales. Bueno, y además está el tema de los nombres distintos. A veces es muy difícil sacando información, obteniendo información de los censos de los distintos países, porque como les había mostrado en un cuadro anterior, los nombres indígenas varían. O sea, la interpretación que hay, estos son aquellos, o sea, no se utilizan los etnónimos, es decir, los nombres propios, cómo se llama la gente, cómo llama la gente a su grupo étnico. Bien. Por otro lado, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que hasta hace unas décadas las distintas etnias guaraníes no se reconocían como un solo pueblo. En mi propia experiencia de campo, con los Nguiá, en los años 90, por ejemplo, era habitual escuchar a la gente decir que, por ejemplo, los H Guayaquí no tenían nada que ver con ellos, no eran guaraníes. Había siempre comentarios despectivos porque los H andaban desnudos en la selva. Sin embargo, eran muy cercanos a otros grupos guaraníes como los Chiripá, Abaca Tueté, porque es muy común, los matrimonios mixtos son comunes. Estas etnias conviven aquí en Misiones, en distintas aldeas, pero siempre todo bajo el rótulo Nguiá. Ante los blancos que no entendemos nada, son todos guaraníes o son todos Nguiá. Pero el que conoce o está mucho tiempo puede diferenciar. Además hay diferencias idiomáticas. Bueno, esta idea de ser parte de un solo pueblo guaraní surgió más tarde. Ya prácticamente en el siglo XXI, con la participación en proyectos internacionales, en congresos, en encuentros, en talleres, donde indígenas de las distintas etnias se encuentran, trabajan juntos y aparece esta cuestión de la unidad, porque es mejor constituirse en un sujeto social único para reclamar, para hacerse oír, etc. Entonces esa idea de la nación guaraní y todas estas ideas alocadas que escuchamos a veces de parte de los políticos que quieren crear un Estado dentro de otro, bueno, todo eso es muy, muy discutible. Bien, por otro lado quería mostrarles, por ejemplo, este mapa de Paraguay. Paraguay dice que es guaraní y que su pasado es gloriosamente guaraní, y la lengua oficial del Paraguay sí, es el guaraní junto con el castellano. Pero nos olvidamos que Paraguay es muy grande y las zonas guaraníes es acá, la zona oriental, y después tenemos el Chaco, inmenso. Miren la cantidad de grupos étnicos. Son grupos étnicos que pertenecen a familias lingüísticas que no tienen absolutamente nada que ver con el guaraní. Sin embargo, Paraguay es el sinónimo de los pueblos guaraníes, las misiones jesuíticas, la conquista espiritual, el no sé qué, el idioma, etc. Entonces, vemos que la clasificación de todo este territorio, Misiones, el sur de Brasil, Paraguay, etc., como el área cultural guaraní, deja de lado muchos pueblos que no son guaraníes y, o sea, otorga preponderancia a ciertas etnias sobre otras. Entonces, ¿qué criterios usaron? ¿Por qué pasó esto? Yo les hablé de dos etnias, eligiendo dos, que no entran dentro de esa área, porque no se habla. O sea, los acheguas de aquí porque no estuvieron, los guaraníes isoseños o occidentales o chiriguanos porque estaban allá en el piedemonte andino, etc. Entonces, ¿cómo fue acá el asunto? Quedaron zonas muy marcadas y otras zonas más invisibilizadas. Entonces, primero tenemos que mencionar la cuestión de la religiosidad. Cualquiera que va a hacer un trabajo sobre pueblos guaraníes es la religiosidad, o sea, es una cosa
la marca distintiva, la tierra sin mal, pensé que me iban a poder decir alguna otra cosa típica de los guaraníes, las palabras alma, ñe, no sé qué, bueno, todo pasa por la cosa religiosa. Y es de lo que más hay publicaciones, se observa. Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Siempre en relación además con la presencia jesuítica. Vos hablas de guaraníes y son las misiones jesuíticas. Yo les comento así de lo que es el sentido común, lo que uno escucha, etc. Y por otro lado, toda esta cuestión de la tradición religiosa de los distintos pueblos guaraníes. Y acá aparece otra vez Cadogan haciendo esta diferencia, diciendo, los humillas son los más puros, no estuvieron en las misiones jesuíticas. Todo lo que sabemos de sus mitos, toda su cosmología es anterior y de una total pureza. Bueno, surgen autores que están rebatiendo esto. O sea, por ejemplo, Carlos Fausto dice, no, hay un montón de cuestiones acá, que es muy buenos análisis, que son propias de las misiones jesuíticas y las ideas. Porque pensemos además que los indígenas que estaban en las misiones, no sé qué idea tienen ustedes, era como que vivían ahí encerrados toda su vida, desde el nacimiento hasta su muerte. No, había mucha movilidad, La gente permanecía durante periodos de tiempo largos fuera, o estaba en los campos donde estaba el ganado, donde estaban los cultivos, etc. Y tenía contacto con sus parientes que no estaban en las misiones. Entonces las ideas fluían. Es difícil pensar en algo que no cambió, que se mantuvo estático, como por ejemplo ideas religiosas. Entonces, por un lado eso, y esta religiosidad guaraní, que la mayoría consideran un sincretismo, con la religión propia con el cristianismo y lo que se enseñó en las misiones, sobre todo en esas etnias que yo le decía que están caracterizadas como las que le dieron forma, por ejemplo, en Paraguay a su población. Pero esta clasificación etnológica, donde se separa los pueblos así, estos más puros, estos menos, estos de mestizaje, etc., es una clasificación bastante reciente y fue propuesta en primer lugar por, habrán escuchado hablar del sacerdote del Verbo Divino, Franz Müller, que viene a esta región a fines del siglo XIX, no es muy antiguo. Él es el que publica en 1903 en la revista Antropos esta primera clasificación que después se sigue, ¿no? Y después, bueno, las ideas difundidas por Leon Cadogan acerca de estas clasificaciones, etc. Y todos estos autores van a tener después gran influencia en las investigaciones posteriores que repiten los mismos criterios con los que se habían clasificado los grupos. Y por otra parte, desde una visión muy evolucionista, así como se hicieron los primeros estudios, en la primera mitad del siglo XX, los H guayaquí aparecían como los más atrasados. No habían estado en las misiones, eran cazadores-recolectores, no practicaban la agricultura, no construían viviendas, y para completar toda esta situación, en el Paraguay fueron cazados, perseguidos como si fueran animales, incluso hasta inicios de los años 1970. Los niños secuestrados, vendidos, existía todo un mercado, Damiana, sí, existía todo un mercado de venta de niños esclavos guayaquíes. El etnónimo H, que significa gente, guayaquí significa ratón de monte. Incluso en el Handbook of South American Indians, de 1946, que era tan importante porque ahí estaban todos los pueblos, en fin, Metro y Baldus dicen, se conoce muy poco sobre los H. Apenas lo que se encuentra en los campamentos abandonados en la selva o lo que se conoce a partir de los niños secuestrados. Varias décadas después de estas afirmaciones, los estudios sobre los H seguían ausentes en los que fueron los primeros congresos, simposios sobre pueblos guaraníes que se hicieron en Argentina y en Brasil. Me dediqué a rastrear desde el año 1979 hasta 1984 más o menos, qué era lo que se había presentado en los distintos congresos y simposios sobre guaraníes.
No es tan complicado porque ni remotamente se hacían tantos encuentros como se hacen ahora. No era para nada así. Y casi todo estaba enfocado en misiones jesuíticas. Ahí no había nada sobre H, no había nada sobre chiriguanos tampoco. Por otra parte, y acá les quiero mostrar estas fotografías, miren qué maravilla lo que son las misiones en la Chiquitanía con los chiriguanos. Acá no fueron incendiadas porque siguieron los franciscanos, entonces se mantuvieron. Y así tienen una idea de lo que era la iglesia, por ejemplo, en San Ignacio, que tenemos solamente las ruinas. Todo esto sigue vivo. Por dentro son una maravilla, se siguen haciendo misas, etc. Pero entonces, ¿por qué en esta región no hubo investigaciones sobre estos grupos guaraníes? En Bolivia, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó ahí? No existe el cúmulo de investigaciones que hubo en Paraguay con respecto a las misiones jesuíticas, a los indígenas, a la vida en las misiones, a la lengua, etc. Por un lado, lo que podemos pensar es que estas misiones quedaron, después de la expulsión de los jesuitas, quedaron en manos de los franciscanos. Una orden con una manera de proceder muy distinta a la orden de la Compañía de Jesús. Por ejemplo, en el caso de los jesuitas, la práctica de documentar de manera minuciosa todo el proceso evangelizador, el contexto, la vida cotidiana en los denominados pueblos de indios, eso fue muy importante y marcó una diferencia. Y por otro lado, esta cuestión de que, claro, en Bolivia tenés la región andina, tenés estas otras civilizaciones, la monumentalidad. Entonces, ¿hacia dónde van las investigaciones? ¿O hacia dónde fueron durante muchos tiempos? A una de estas zonas que son consideradas áreas culturales núcleo. Así las definía Stewart en el Handbook of South American India, que en su época era la guía. Había una preferencia entonces de estudios de ciertas áreas, determinadas áreas, había gran producción y circulación de conocimiento en los circuitos académicos de esas áreas, pero no de las otras. Entonces podemos ya, a esta altura de mi charla abreviada, entender por qué el área cultural guaraní es el área de las misiones jesuíticas, básicamente, o Paraguay. Bien. Bueno, acá nada más un mapa para mostrarles la zona en Bolivia, la Chiquitanía, la zona, este otro que ya lo han visto, que es el Guaraní continental, y ahí pueden ver las poblaciones, y ven en la región del noroeste. Bueno, finalmente entonces, para entender un poco qué es lo que pasó, me interesa tomar de Apadurai un concepto que me parece que está muy bueno para este caso, que es el de gatekeeping ideas, que son las ideas controladoras o ideas guardianas, y que, por ejemplo, para la región del Mediterráneo fue la cuestión del honor, para el tema de África fueron los grupos de edad, para Melanesia el intercambio de regalos, para el Amazonas el dualismo, qué sé yo, y para, digo yo entonces, para la región guaraní, ¿cuál fue? La cuestión de la religiosidad guaraní y la cuestión de la tierra sin mal, la narración mítica. Y eso fue lo que marcó no solamente los estudios, sino también la definición de área cultural guaraní. Bueno, y hasta acá en esta investigación.